Bueno, pues ahora nos encontramos con Freddy Domínguez. Él es vicepresidente de Grupo Expedia para Latinoamérica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, un placer aquí estar contigo. Además, ahorita antes de empezar la entrevista, nos contabas que vas llegando a México después de un viaje. Acabo de aterrizar hace, no es broma, hora y media. Y te había olvidado un poquito el tema del tráfico y demás, pero bueno, si eso es un síntoma de que las cosas van bien, creo que va muy bien en México. Perfecto. Bueno, ahí ya te irás acoplando para ver cómo vamos, pero bueno, ese no es el tema hoy en día. Primero que nada, platícanos, ¿qué es Expedia? ¿Desde cuándo funciona en México y demás? Claro que sí, con todo gusto. Pues si quieres, aprovecho, me presento yo brevemente. Yo soy Freddy Domínguez, como tú decías al principio, soy el vicepresidente de Grupo Expedia. Aquí voy a hacer la aclaración en un minuto de la diferencia para toda Latinoamérica. Yo soy responsable de todas las operaciones de nuestras distintas marcas en la región, esto es Latinoamérica y el Caribe. De hecho, vengo aterrizando justamente de República Dominicana, que estaba allá en otros temas, un mercado importante para nosotros acá en la región. Nosotros como Grupo Expedia, y aquí esta es una asociación que pocas personas a veces hacen, somos dueños de aproximadamente más de 20 marcas de viaje. Entonces, somos dueños de la marca Expedia, que es una de nuestras marcas más emblemáticas. Somos dueños de la marca hoteles.com, que seguramente las han visto alguno de tu audiencia por ahí. Somos dueños de la marca Trivago, que es una marca con la que vamos mucho a mercado latino a través de televisión. Es una marca muy famosa en esta zona. Tenemos una marca en el sector de renta vacacional de corta duración, que son de casas y departamentos. Anteriormente se conocía como HomeAway y ahorita la acabamos de rebrandear a VRBO en Estados Unidos. Otras más, un poquito ya más legendarias como Orbitz, Travelocity, y en esencia el conjunto de todas estas marcas nos vuelve a nosotros, sí, definitivamente, la empresa más grande en el sector viaje por volumen de facturación. O sea, nosotros pre-pandemia, ahorita vamos a estar un poquito en lo que ha sido este año para nosotros, ha sido un año muy interesante, atípico, con muchos retos, evidentemente. Como industria estamos en el medio del huracán de lo que ha sido la pandemia, pero nosotros pre-pandemia, un año típico, excedíamos los 100 mil millones de dólares de facturación, que ponerlo en contexto, estamos hablando de, ¿qué será? Un quinceavo, el PIB de la República Dominicana, por ejemplo, 2 veces. Ya México puntualmente, tenemos un negocio muy grande en México de muchos años. No tenemos presencia en el territorio nacional de hace más de 10 años. Empezamos con una oficina muy pequeña en Cancún y hemos crecido. Hoy en día tenemos oficinas en Cancún, nuestra primera oficina, aquí en Ciudad de México. Tenemos oficinas en Mérida, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Los Cabos. Seguramente se me está olvidando una, Querétaro también, y Monterrey. Nosotros hoy en día, para que te des una idea de la relevancia que tenemos nosotros como grupo en el sector viajes para México, al país entraban pre-pandemia, estos son datos 2019, aproximadamente unos 41 millones de viajeros internacionales. Eso es lo que entraba a México cada año de viajeros. Nosotros como Expedia somos responsables de un poco más de 6.5 millones de esos. No somos responsables de aproximadamente el 17-18% de toda la entrada de turistas al territorio mexicano. No sé, con esto un poquito de contexto de quiénes somos nosotros en el ecosistema de viajes. Muchísimo, qué bueno que lo diste así completo para ver el tamaño que es y ver que muchos de nosotros hemos sido usuarios de algún producto de Grupo Expedia alguna vez. De hecho, yo hace un par de años me enteré de eso y como que me sorprendió saberlo. Pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el reporte anual de tendencias de viaje, que como decías, pues bueno, este fue un año atípico y parece que 2021 también tiene ahí sus cosas. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados de este reporte, que además está súper interesante?
Claro que sí, Carlos, y buenísima la pregunta. Nosotros este reporte lo hacemos todos los años, en el cual lo que nosotros agarramos es la información de las búsquedas en nuestra plataforma. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros somos una plataforma con tantas marcas, para empezar, y por el nivel de alcance que tenemos como marca, entre todas nuestras marcas, tenemos un volumen de tráfico muy alto. Entonces, y como estamos metidos en tantas verticales de viaje, ¿no? O sea, vendemos vuelos, pero también vendemos hoteles, pero también vendemos estancias en departamentos, pero también tenemos renta de autos, también tenemos cruceros en nuestra plataforma, actividades. Somos un muy buen termómetro de lo que está pasando en todo lo que es apetito de viaje. O sea, por la escala y la, ¿cómo te pongo? Lo polifacético, si lo quise, no, ¿cómo te pongo? Lo diverso de la plataforma, lo plurales, nos da la oportunidad de tener un termómetro muy amplio de lo que está pasando en el ecosistema de viajes. Y este estudio tenemos muchos años haciéndolo. Lo que hacemos básicamente es medimos cuáles son las búsquedas más altas en diferentes formas, y sobre eso la publicamos y la hacemos y la compartimos a través de medios como el tuyo. Y lo que nos muestra este año es si hay algo distinto este año. O sea, hay cosas muy, muy similares a años pasados. Por ejemplo, el hecho de que el destino número 1 para los mexicanos viajar en el año siga siendo Cancún. Se mantiene como líder Cancún, se mantiene como líder Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum. No me sorprende. Eso siempre ha sido el destino número 1 de viaje, incluso para los mexicanos. Pero es algo interesante que se ve, y esto sí es muy asociado al tema de la pandemia, es una preferencia. Se destacan los destinos de viaje como de proximidad, a los que puedes tener acceso a través de un auto, que no tienes que subirte a un avión. Ejemplos son Querétaro, Puebla, el estado de Morelos, que seguramente es por Cuernavaca. Estos anteriormente nosotros no solíamos verlo, veíamos más a un Puerto Vallarta, veíamos más a un Los Cabos, y no es que no lo estemos dejando de ver, seguimos viendo una gran preferencia por todo lo que es destino de playa, y vamos a platicar un poquito lo que ha pasado en el sector de playas en el 2020, pero aparecen todos estos destinos carreteros, si lo quieres llamar así, en nuestro estudio, que esto está asociado o sea, mayormente al comportamiento de la pandemia. O sea, la persona que decía el viaje de la familia que iba a ser para Cancún, la familia no se siente cómoda por X o Y razón de hacer esto, dice, pues no es que no viajó, nada más que lo reemplazó por un viaje carretero a Valle de Bravo, lo reemplazó por un viaje carretero a Puebla, lo reemplazó por un viaje carretero a Querétaro. ¿Hasta aquí te hace sentido? Sí, completamente. Aquí hay dos puntos importantes. Uno, entonces, mientras no bajó el sol y playa que el mexicano le encanta, y sobre todo al mexicano, digamos, del centro, al mexicano chilango, estos destinos cortos, ahorita mencionabas destinos cortos que a lo mejor son cosas cercanas a la Ciudad de México, pero ustedes pudieron detectar que a lo mejor en todo el país sucede lo mismo. No sé, que la gente de Monterrey viaje a lugares cercanos, la gente de Guadalajara, etcétera. Correcto, y es una macro tendencia global de la que México no es ajeno, ¿no? O sea, fíjate que nosotros también en Estados Unidos vemos comportamientos similares, unos destinos que nosotros teníamos, no voy a decir olvidados, pero son destinos que habían perdido, que eran destinos ya considerados terciarios en Estados Unidos, como son Lake Havasu en Arizona, como lo es la Isla del Padre, como lo es Panama City, Florida, por ejemplo. Cuando yo te hablo a ti de destinos en Estados Unidos, tú Panama City, Florida, como extranjero ni te viene a la mente, seguramente. Tú dices, ¿qué es eso? Seguramente. Hay mucha probabilidad de que como mexicano ni lo conozcas. Bueno, pues por un tiempo, en el periodo principio de la pandemia, como hasta mediados de julio, ese fue el destino más vendido en Expedia en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque tú a Panama City, Florida, puedes manejar desde Texas, puedes manejar desde la mayoría de las ciudades en Georgia, evidentemente de la mayoría de las ciudades en la Florida. Entonces, ¿y qué es lo que hay una macro tendencia aquí interesante para que sí va a cambiar un poco los patrones de viajes adelante? Y es el que no conocía este destino terciario, el Panama City, Florida en Estados Unidos, el, no sé, Valle de Bravo en México, el Querétaro en México, y que lo está probablemente, hay mucha generación cuya primera intención de viaje fue viajar internacional, y ahora están teniendo por cómo están las cosas y por la poca oferta aérea que hay y demás, pues está tocando viajar más nacional. Entonces, destinos
que habían quedado relativamente rezagados, están teniendo otro aire, ¿no? O sea, lo que está pasando y lo que va a pasar es que este viajero va a tener una experiencia, ya lo está pasando, ¿no? Están recurriendo, o sea, está viendo recurrencia al destino terciario. Estamos viendo en Expedia que el viajero que viajó la primera vez en su vida, probablemente a Panama City, Florida, fue por primera vez en su vida a la ciudad de Puebla, porque la pandemia lo obligó, porque no tenía otro destino que podía viajar, era solamente carretero, y dijo, ¿sabes qué? A la familia, a su pareja, le dijo, vamos a descubrir algo nuevo, nunca hemos ido a Puebla, vamos a Puebla. Y lo descubrió, Y además aquí lo interesante, perdón, además aquí lo interesante es que también al momento de estar consultando Expedia, quiere decir que en verdad está planeando un viaje, no es una escapada, no es un viaje de ida y vuelta ni nada de esto, sino que al consultar Expedia está buscando hotel y demás. Correcto, correcto. Hay una cosa que yo siempre digo a la hora de compararnos a nosotros como plataforma con cualquier otro medio, compararnos con Google, con Facebook y demás, y es, mira, nosotros, todo el tráfico que está en nuestra página está buscando viajar. O sea, puede que en Facebook, en Instagram, en Google, el tráfico que está ahí está buscando hacer otras cosas, pero en el tráfico que está en nuestra plataforma 100% está segmentado para viaje. Y regresando al punto ese anteriormente, Carlos, o sea, estos viajeros están conociendo muchos por primera vez estos destinos y hay un apetito, le está yendo bien, están redescubriendo su país y tienen el apetito ahora de regresar. Eso va a presentar una oportunidad única para lo que son las ofertas turísticas en estos destinos. Ofertas turísticas en todos los ámbitos, desde los activos, hoteles, apartamentos y demás, hasta los oferentes de actividades, hasta la oferta gastronómica. O sea, todo eso va a haber van a tener un auge de demanda que no habían percibido en un tiempo. Oye, y para irnos por partes, por ejemplo, ¿qué tipo de alojamiento están buscando? Porque entonces, si es un viaje corto, pues a lo mejor están buscando también un alojamiento más sencillo que antes. Si están yendo más cerca, a lo mejor el resort donde viajan con la abuelita y para que los niños estén en la alberca todo el tiempo, eso también se está modificando. Correcto. Sí, fíjate, el alojamiento, México tradicionalmente, hablamos de México puntualmente, reserva hoteles y estadías de aproximadamente 3.5 estrellas. Eso es lo que hemos visto históricamente en nuestro reporte. Este año vemos una preferencia por 3 estrellas. Que pudieras tú decir, Freddy, pues eso no es mucha diferencia. Pero en números gruesos, el haber bajado media estrella, o media calificación, o sea, en cualquier, estas son las estrellas de Expedia, no son necesariamente las estrellas por las cuales se rigen los hoteles allá afuera. Te habla de un apetito por la estancia también on a budget, la estancia de un presupuesto mucho más corto, que es una macro tendencia global. O sea, una de las cosas que esta pandemia también ha provocado, lamentablemente, pues sí es un tema de recesión económica global. O sea, en algunos lugares, digamos, en un tema de recesión económica, probablemente en todos los países del mundo. En algunos países más profunda que otras, pero en casi todos los países del mundo estamos en un tema de recesión económica. Y eso automáticamente se ve en el tipo de producto de alojamiento que prefieren los viajeros. Lo mismo vimos en la crisis 2008-2009. Eso fue muy interesante. La gente no dejó de viajar. Crisis 2008-2009, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis financiera. La gente no dejó de viajar, pero viajó en presupuestos más acotados. Lo mismo estamos viendo ahora. O sea, el que está tomando un viaje, en promedio le está haciendo un presupuesto más acotado. Oye, entonces también, digo, para empezar a definir esto, estos tipos de viajes, este cambio a los viajes, ¿lo movió más lo económico que el tema de la pandemia o va, como decimos en México, junto con pegado? Me gusta esa frase, va junto con pegado. Creo que el tema del el viaje de proximidad es un resultado evidente de la pandemia. O sea, todavía evidentemente están llegando. Y ahorita vamos a platicar un poquito del tema de turismo de México en el mundo, porque hay muchas cosas que reconocer. O sea, pero sí, el tema de turismo de proximidad, resultado de pandemia, el tema de la preferencia por el tipo de alojamiento, una vez ya se decide viajar, sí es un tema asociado a lo económico. Oye, llegamos a un paréntesis porque sí creo que es importante para tu audiencia escuchen el tema
de cómo está México parado en el mundo, en el ecosistema turístico. Y es, ahora sí que, muy bien. O sea, México lidera la recuperación del turismo probablemente a nivel mundial hoy en día. Y la razón de esto son varias. Una ha sido la apertura que ha tenido el país, en lo que algunos países al principio de la pandemia cerraron sus fronteras o han puesto ciertos requisitos de entrada que eventualmente con el tiempo se han dado cuenta que no agrega mucho el tema de los requisitos de entrada a la hora de contener el tema de la pandemia. De hecho, los aeropuertos y los aviones resultan ser irónicamente los lugares más seguros en temas de contagio, porque todo el mundo tiene la guardia en alto, ¿no? O sea, tú eres mucho más propenso, Carlos, a descuidarte en temas de contagio si vas a una reunión familiar con gente que conoces. Sin embargo, vas al aeropuerto y ahí andas con tu careta y andas con tu mascarilla. Yo vengo de aterrizar ahorita mismo y andaba con todos mis protocolos de seguridad, ¿no? Entro aquí a esta es la casa de mis suegros y bajo la guardia. Entonces, los aeropuertos, entonces México tomó ese tipo de medidas al principio de la pandemia, que hoy en día lo favorecen bastante en el tema de turismo. O sea, Ahí eso es importante. Mientras hay países que, por ejemplo, no sé, como Estados Unidos, que pone muchas limitaciones, o Europa, que de plano cerró fronteras, México está diciendo, pues venga, ¿no? Está abierto en fronteras y sin mayores requisitos. No pide pruebas o algo por el estilo que otros destinos están haciendo. Correcto. Los demás destinos que le estaban pidiendo eventualmente se están dando cuenta que eso no hacía mucho sentido. O sea, que no agregaba tanto el tema de las pruebas, que era más un tema es un falso sentimiento de seguridad. El tema de pedirte que llegues con una prueba PCR, hacerte una prueba en la entrada. Destinos, por ejemplo, República Dominicana en el Caribe, que es un gran destino turístico, por un tiempo la tuvo, eventualmente la acaba de quitar en septiembre. Entonces tienes ese efecto. Y luego tienes el otro efecto importante, que es la proximidad con el vector de viaje más importante del mundo, que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos representa una parte gigante del viaje del mundo y México tiene la dicha de estar a un vuelo promedio de 2 horas y media, 2 horas, 3 horas, ahí en tema de proximidad geográfica. Tiene una conectividad aérea fenomenal, sobre todo el tema de sol y playa. Y luego tienes también la coyuntura del cierre de fronteras en Europa. Entonces, el hecho de que las fronteras en Europa sigan cerradas para los americanos ha hecho que México tenga poca competencia en tema de opciones de viaje para el turista americano. Lo tiene relativamente cautivo. Y las aerolíneas americanas han estado creciendo semana a semana su frecuencia de vuelos a los destinos de sol y playa. Nosotros en Expedia tenemos trechos de varias semanas ya, donde, por ejemplo, Los Cabos nos muestra un crecimiento positivo año a año. O sea que ya regresamos a la época prepandemia en venta. Eso no quiere decir en estadías, porque estamos vendiendo más lo que vendíamos a Los Cabos en esta misma época del año pasado. O sea, ahorita está reservando el mismo número de viajeros que estaba reservando en noviembre del año pasado. De hecho, un poquito más. Oh. De hecho, un poquito más. Lo cual es algo bastante favorable. A ver, para una economía como la de México, que depende tanto del tema turístico, estas son noticias muy positivas. O sea, México, hoy en día en México, 1 de cada 5 empleos nuevos que se genera en el país está asociado a la industria del turismo de una forma o de otra. Puede estar en la restaurantera, puede estar en la producción de insumos para la industria turística, pero la industria turística es un pilar fundamental de la economía. Representa, según INEGI, cerca del 9%, según la WTTC, cerca del 16% del PIB. Lo mueve el turismo. Es la principal entrada de divisas al país por encima de petróleo y de remesas. Entonces, turismo es un pilar clave de la economía mexicana. Entonces, un momento como estas noticias que yo te platico son bastante favorables. O sea, yo, de verdad que es una felicitación a todo el ecosistema turístico mexicano, en tanto industria pública como, tanto sector público como industria privada, de cómo levantaron protocolos de seguridad en los hoteles. Y no sé si has dado una vuelta recientemente por Cancún o por Acapulco o por Mazatlán o por el mismo Ciudad de México, el nivel de protocolos que se han establecido que han dado la imagen de seguridad al sector externo, y eso ha sido clave para el tema de recuperación turística en el país.
Justo eso te iba a comentar. Yo no viajé nada de marzo a octubre. Yo regularmente viajo por trabajo. Y en octubre, hace un par de semanas, me tocó ir a Puerto Vallarta y vi esto que mencionas, ¿no? Los estrictos protocolos sanitarios de parte de los operadores y demás. Ahí está súper chido. Sin embargo, también estamos viviendo ahorita una época en la que se están disparando otra vez los niveles, no nada más en México, en todo el mundo y demás. ¿Ustedes creen que estas tendencias al alza, la de Los Cabos me sorprendió mucho? ¿Tú crees que van a seguir en esos niveles o crees que se podría presentar por ahí otro bajón, a lo mejor no tan angustiante como el de marzo pasado? ¿O qué más o menos ven ahí en la tendencia? Ahora sí que futureándole a lo mejor un poco. Claro, oye, me encantaría a mí tener una bola de cristal aquí para decirte exactamente cómo se van a completar los números. Lo que sí es un hecho que no regresamos a un nivel marzo. Eso, a ver, ahí sí la pandemia nos agarró a todos, o sea, desprevenidos, y de verdad que hubo un efecto shock muy inmediato. Tienes razón, esta segunda ola de contagio está pasando en el mundo. Definitivamente no ayuda a la industria turística completa. Pero volvemos al tema de México puntualmente. México tiene un producto. Por suerte o no suerte, pero México construyó un producto de sol y playa abundante que el resto del mundo quiere y que el resto del mundo envidia. Y estamos entrando a la época de la temporada alta del producto de sol y playa mexicano, que es el invierno en el resto del planeta, ¿no? O sea, entonces, y no solamente eso, el producto de sol y playa, el producto de las playas mexicanas, se presta naturalmente a un tema de distanciamiento social. Es un producto que nace para eso. O sea, entonces, el que se está pensando en viajar a un, no sé, asumamos que todo esté aperturado, que no es el caso ahorita en Europa, pero entre la opción de viajar a un Berlín, París, Madrid, cuyo tipo de turismo, por la pura naturaleza, es un tipo de turismo confinado, a un destino como Cancún, como Tulum, como Playa del Carmen, como Los Cabos, como Mazatlán, como Acapulco, como Puerto Escondido, que es un destino, es un producto abierto por su naturaleza, claro, definitivamente se va a haber favorecido el producto abierto. Yo digo, ahora sí que no podemos estar ajeno a que si hay una segunda ola de contagios, eso va a tener un impacto negativo al sector turístico mundial. Pero por otro lado, en todo este contexto, ahora sí que México es de los dichosos. Claro, entonces, de los dichosos. Entonces es verdad, este tema de la playa te dice actividades al aire libre, puedes ir a un restaurante en un espacio abierto y demás. ¿Tú crees que entonces México no tiene otro competidor así? Porque digo, también en los últimos años había estado como perdiendo terreno. ¿Tú crees que esto ahora sí que dentro de lo malo es una ventaja para México que podría potenciar después? Totalmente. Y no solamente eso, México está trayendo viajeros de primera vez, en muchos casos. Tenías a la familia típica, no sé, y voy a dar un caso hipotético, pero muy real. La familia típica canadiense que había acostumbrado a vacacionar en Aruba, había acostumbrado a vacacionar durante 20 años en Jamaica, o en Punta Cana, República Dominicana, o en Cuba, ¿no? Y que estos destinos, en el principio de la pandemia, estuvieron cerrados, etc. Y por X o Y razón, esa familia probó por primera vez en sus vacaciones México. ¿Y qué crees? Le encantó. Se dio cuenta que no es solamente sol y playa, pero que tiene una gastronomía increíble, que tiene una oferta cultural que no tienen probablemente otros destinos de sol y playa, con todo el tema de las culturas precolombinas, los aztecas, los mayas, demás. Tiene un producto muy, muy diverso México a nivel turístico, ¿no? Y no solamente que tiene playa, pero que también tiene ecoturismo. Este viajero, México tiene la oportunidad de estos viajeros de primera vez de fidelizarlos y de que de una vez ya todo esto haya pasado, todo este tema de la pandemia haya pasado y que hayamos regresado a una nueva normalidad, que este viajero tenga el apetito por repetir México. Esa es la oportunidad que tiene México en este contexto. Oye, y otra cosa, ¿qué hay del tema de digitalización? Porque digo,
hoy en día con esto de la llamada nueva normalidad, pues todo mundo va a querer hacer reservaciones desde antes, comprar, etcétera, en una plataforma como la de ustedes. De parte de los operadores turísticos, los hoteles y demás, todos están metidos a plataformas como ustedes. Falta que le echen más ganitas a esto. ¿Qué crees que pase? Es una fenomenal pregunta, es un tema al que yo personalmente le tengo bastante pasión. Yo te voy a dar un dato que creo que te va a ilustrar bastante la pregunta, o sea, el tema que te vas a comentar. Vamos a dar otra categoría. Agarremos ventas por retail, donde, no sé, ventas de esta chamarrita, de esta camisa, lo que quieras, ¿no? Pre-pandemia, 2009, en Estados Unidos, se vendían cerca del 5% de todas las prendas de ventas por retail se vendían a través de internet. 5%. El otro 95% transaccionaba offline. Ibas aquí a la tienda por departamentos, etc, etc. 2019, 10 años después, ese número era 15%. Le tomó 10 años a la humanidad triplicar la penetración de internet. En las primeras 8 semanas de la pandemia, ese número se pegó como al 33%. O sea, a la humanidad recorrió en 8 semanas la digitalización que le tomó 10 años. Y eso no solamente está pasando en la categoría de ventas por retail, está pasando en nuestra categoría, en la categoría de turismo. Y aquí el llamado es siempre a los hoteleros, a los oferentes de viaje, el dueño de un departamento que lo andaba comercializando por una plataforma, pero no por todas, que no tenía acceso a una herramienta de channel management, que no tenía el tema de contactless en la entrada, que pudieras entrar con todo este tipo de tecnologías que hoy en día son mucho más asequibles, que están mucho más al alcance de todos. Esto ya no es una opción. Esta es la ruta. Cualquier empresa turística que entendía que la digitalización era un tema de conversación en el que estaban participando, esta pandemia yo espero que les deje bastante claro que la digitalización es el tema de conversación, no un tema de conversación, es el tema de conversación en el que tienen que estar participando. Plataformas como la nuestra, nosotros somos la más amplia a nivel mundial, pero ahora sí que esto no es un llamado, no es un anuncio de Expedia, o sea, es un anuncio, un llamado a digitalizarnos, porque el viajero, lo que sí es un hecho es que el viajero está consumiendo su producto turístico en digital, ¿no? Entonces, si no estamos presentes en digital como oferentes de viaje, ya sea hoteles, dueños de departamentos, restaurantes, dueños de empresas de tours y demás, estamos fuera de juego. Entonces, debemos estar en digital en la comercialización. Luego también hay que hacer un tema de transformación digital en la operación tal cual, ¿no? Lo que te platicaba yo de contactless o point of entry, ese tipo de temas, ahorita es cuando. Sí, porque inclusive en México hay, no sé, el que te ofrece el tour y estas cosas que no tienen forma de pagar, o sea, vaya, no les puedes ni depositar por adelantado, ¿no? No, Le bueno, tienes que pagar en efectivo en el lugar al destino. Ese es de los sectores en turismo que está más rezagado en digitalización, es el tema de actividades. O sea, yo creo que aéreo está muy digitalizado. Ya hoy en día, yo creo que tú ni consigues, Carlos, comprar un boleto aéreo que no sea a través de alguna de digital. Hace 20 años todavía le pasaba, o sea, eso no era el caso. Luego, hospedaje bastante digitalizado. Hoteles, evidentemente, mucho más penetrado. Departamentos, ahí va. O sea, todo lo que es el tema de hospedaje alternativo, ahí va. Se empieza a digitalizar un poco más el tema de su distribución. Plataformas como la nuestra y otras han ayudado mucho. Hay mucho que recorrer ahí todavía. Y sí, actividades del que vienen más rezagados. Actividades todavía sí sigo operando mucho la venta en destino, sigo operando mucho el pago en efectivo. O sea, del otro lado de esta pandemia viene un viajero que es mayormente innativo. Viene un viajero que es en muchos casos nativo digital, viene un viajero que no era digital y se digitalizó, y ahí va a ser, o sea, le van a poner presión a los oferentes a que se digitalicen. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué otros cosas se encontraron en el estudio? Veía yo también así como los fun facts, ¿no? Así de el mejor día para viajar y el mejor horario para volar y demás. Listo, siempre son fun facts, esos le caen muy bien a todo el mundo, ¿no? Nosotros, como parte del estudio, lo sacamos de la mano del Airline Reporting Corporation. Y esto es data
no solamente de nosotros, Expedia, sino data, ahora sí que de todas las plataformas de reservaciones de vuelos a nivel mundial. Mejor día de la semana para reservar vuelos, según estos datos, los precios más bajos se encuentran en domingo, tanto para vuelos internacionales como nacionales, aproximadamente un 20% de ahorro. Y el peor día para reservar vuelos es viernes, cuando los precios usualmente están más altos, para que lo tengan en cuenta. El mejor día para viajar en avión es sábados para los vuelos nacionales y miércoles para los internacionales. Es usualmente el mejor día para volar. Una cosa es el mejor día para reservar, el mejor día para volar. Mejor día de la semana para quedarse en un hotel. Esto no es sorpresa. Usualmente el más barato es los domingos, en el hotel que sea. Y el día más caro usualmente para quedarse en un hotel es jueves, y eso es muy sencillo porque se te cruzan dos vectores. Se te cruza el viajero de negocio que estuvo ahí en la semana, que usualmente está durmiendo la noche del jueves, y el viajero de leisure que también está llegando el jueves. Entonces el jueves usualmente es el día más caro de los hospedajes. Y en temas de renta car, los precios más bajos se encuentran los viernes y el más caro son los lunes. Es muy común otra vez por el viajero negocio. El viajero negocio aterriza el lunes en el destino, y el viajero negocio es una parte súper importante del mundo de la renta de vehículos. Yo hoy aterricé aquí en Ciudad de México. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Uh-huh. Y justamente, renté un vehículo y las tarifas estaban más caras mientras más cerca del principio de la semana, más caras las tarifas de los rentacars. Usualmente el viajero negocio regresa el vehículo hacia el final de la semana y las tarifas están un poco más bajas hacia el fin de semana. Esos son un poquito los fun facts que seguramente a tu audiencia le caerán muy bien sobre el estudio. Oye, ya por último, los mexicanos entonces, ustedes son una empresa global, ¿qué tanto están acostumbrados a usar este tipo de herramientas como las que tienen ustedes? ¿Ya es un mercado más maduro? ¿Apenas está terminando de crecer en comparación con otros países? ¿Cómo anda? ¿Qué nos puedes decir? Fíjate, México pre-pandemia, y esa data habría que medirla ahora post-pandemia, porque no, pero más del cerca del 60% de todo el sector viajes ya transaccionaba de forma digital. El 40% que no transaccionaba de forma digital era mayormente temas de grupos y convenciones. Por ejemplo, la boda, ¿no? Pues organizar el tema del hospedaje de 100 invitados, eso sí usualmente se hacía con una wedding planner, con la persona directamente de grupos del hotel, etc. Esa parte del viaje sí sigue siendo históricamente bastante offline, a pesar de que mucho de eso ya también se está migrando online. O sea, hoy en día tú le puedes decir a tus invitados de tu boda, mira, aquí tienes un código de reservación, y lo puedes usar en Expedia y todo eso. Nosotros ya las plataformas como la nuestra y nosotros tenemos esa versatilidad, ¿no? Hoteles.com, que es una de nuestras plataformas, ya tiene esa versatilidad de tú montar el Destination Wedding, por ejemplo, ¿no? Yo sí tengo la fuerte hipótesis, y nosotros, de que el tema de la penetración en digital en viajes se va a acelerar como resultado de esta pandemia. México puntualmente, hoy en día, bastante más maduro en tema de adopción digital para el sector viaje de lo que estaba hace unos años, liderando junto con Brasil lo que es la penetración de viajes en digital, y un mercadote gigante en viajes. No olvidemos que México es pre-pandemia de los 10 países más visitados del mundo, con más de 40 millones de visitantes cada año, y tiene un sector interno de viaje doméstico, o sea, de mexicanos viajando dentro de México, de aproximadamente unos 250 millones de viajes al año. Esa era pre-pandemia, ¿no? El dato. Pero lo que te quiero decir es que en promedio el mexicano toma 2 viajes al año. O sea, eso no es un promedio, ¿no? Tendrás a un mexicano que toma 10, 15, y a un mexicano que o no viajó en el año, o viajó una vez. Pero si México recibe 40 millones de viajes, de viajeros internacionales, pero arriba de eso tiene un sector doméstico que promedia 250 millones de viajes cada año, es uno de los... O sea, México sí es top 3, es de los pocos lugares del mundo que es top 3 como destino, y top 3 por su viaje doméstico. O sea, es un monstruo en el sector viaje. Y eso que hay menos días de vacaciones que en otros países y menos puentes. Totalmente. Ya luego tenemos un estudio que el año pasado lo hicimos para México, de hecho, que se llama sobre la vacation deprivation, o sea, cuántos
cuántas vacaciones le faltan a los diferentes, cuántas vacaciones dan los diferentes países. Si comparamos a México con otros países del mundo, y efectivamente, México en ese punto en particular sí rankea bastante mal. O sea, comparado con en el tema de días de vacaciones, en el tema de días feriados y demás. Ese puede ser, por ejemplo, un tema, yo creo que es un tema que a nivel política pública hay que atender. O sea, puede sonar muy sesgado, yo viniendo del sector viaje, sí tiene un impacto directo al sector viaje, por ende tiene un impacto económico, pero también tiene un impacto salud y emocional a nivel país, ¿no? Pero bueno, eso es parte de otra conversación que tú y yo tendremos en otra ocasión. Padrísimo. Oye, pues súper interesante. Evidentemente estamos viendo que es un tema que da para mucho y bueno, por eso espero que no sea la última vez que platiquemos. Definitivamente, Carlos. Y nuevamente, muchísimas gracias a ti por el espacio. Un saludo a toda tu audiencia. Y ahora sí que yo los dejo a ustedes con una reflexión bastante optimista. Ha estado complicado el año, por decir menos, en muchos aspectos. El tema empleo, turismo ha sido de los más devastados. Nosotros, o sea, a nivel mundial hay cerca de 100 millones de empleos en el sector turismo que hoy en día está en una situación de suspensión laboral o desempleo definitivo. Eso es cerca de un tercio de la industria completa. Pero si ejemplos como lo que estamos viendo de la demanda hacia México o lo que pasa en Europa el día que abren las fronteras, en el flujo de reservaciones de nosotros es, donde hay vida, hay viajes. Y si algo nos ha dejado clarísimo esta pandemia es que del otro lado de ella hay vida. Entonces, por consiguiente, habrá viajes y estaremos viajando. ¿Va? Muchísimas gracias, Carlos. Padrísimo, interesantísima reflexión. Pues muchísimas gracias. Él fue Freddy Domínguez, él es vicepresidente de Grupo Expedia para Latinoamérica. Muchísimas gracias y bueno, reitero, que no sea la última vez que platiquemos. Definitivamente, Carlos, ¿eh? Un placer.